El párrafo que nos toca el día de hoy tiene que ver con el servicio de adoración o la adoración pública. Y esto, amados hermanos, no es un asunto secundario en la vida de la iglesia. Tampoco es un espacio donde cada congregación puede hacer lo que se le dé la regalada gana o hacer cosas según su gusto o sus preferencias culturales. El servicio de adoración o el culto le pertenece a Dios. Lo quiero dejar bien claro y lo quiero también otra vez enfatizar. El servicio de adoración, el culto como tal nosotros le llamamos, le pertenece a Dios, porque Él es quien llama a su pueblo a congregarse según las Escrituras. Él es quien regula incluso el culto, eso ya lo hemos visto nosotros con textos en mano y también, ¿verdad?, con el capítulo de la confesión. Pero también Él ha establecido los medios por los cuales su iglesia debe de acercarse a Él, y debe de acercarse a Él no de una manera ligera. Nos acercamos a Él con reverencia, con temor, con fe. Y la Biblia, lo vamos a ver, nos habla claramente sobre este tema. Y para esto vamos a tomar como guía el párrafo número 5 del capítulo número 22 de la confesión. Así que les invito a que lo leamos juntos. Y dice así: la lectura de las Escrituras, la predicación y oír la palabra de Dios, la enseñanza y amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantar con acción de gracia en nuestro corazón al Señor, así como la administración del bautismo y la santa cena del Señor, son todos parte de la adoración religiosa a Dios, que deben realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y acciones de gracias en ocasiones especiales deben usarse de una manera santa y religiosa. Este párrafo nos ayuda a ordenar nuestra comprensión acerca de la adoración congregacional, si usted lo observa de una manera muy detenida. Y este párrafo también nos recuerda 6 elementos esenciales. Ya ustedes lo identificaron, cuáles son esos 6 elementos esenciales que tiene la adoración congregacional. La lectura de las Escrituras, la predicación, el oír la palabra de Dios, el canto con salmos, himnos y cánticos espirituales, la oración, el bautismo y la santa cena del Señor. Estos son los 6 elementos. Estos 6 elementos son parte de la adoración congregacional que Dios ha dado a la iglesia para su edificación y para la gloria de su nombre. Así que, de manera breve, vamos a repasar cada uno de estos elementos. En primer lugar, la confesión menciona que la lectura de las Escrituras. Y esto es muy importante porque la Biblia es la palabra escrita de Dios. La iglesia no se reúne para escuchar opiniones o filosofías humanas. La iglesia se congrega para oír la voz del Señor a través de su palabra. Y esto no significa, por supuesto, que el creyente no debe de leer la Biblia en su hogar o tener una vida devocional. No, aquí el párrafo número 5 habla de la lectura pública, específicamente de la palabra de Dios leída en medio de la congregación. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, Pablo le dice a Timoteo, el joven pastor en la iglesia en Éfeso, lo siguiente: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Timoteo, como pastor, debía de procurar que la palabra fuera leída públicamente en el culto. Y esto nos enseña que un culto bíblico, un culto conforme a la voluntad de Dios, debe estar marcado por las Escrituras.
La palabra de Dios debe de orientar, debe de gobernar, debe de llenar la reunión del pueblo de Dios. Ahora bien, la confesión no solo habla de la palabra leída en el culto, sino también de la palabra predicada. ¿Ya lo observaron? Hermanos, leer la Biblia es oír directamente la palabra de Dios en el texto. Pero predicar la Biblia es otra cosa. Predicar la Biblia es explicarla, exponerla y de manera sencilla. No hay que complicarse, hermano, para exponerla. Y también aplicarla al corazón de la congregación. De manera que el predicador no tiene autoridad para inventar doctrinas nuevas, ni para entretener a la iglesia con sus propias ideas o con según su sabiduría. No, hermanos. La autoridad del pastor y del predicador debe de estar atada a la palabra de Dios. Él lee las escrituras, explica las escrituras y aplica las escrituras. En tercer lugar, la confesión menciona los cánticos. La iglesia debe cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Y esto nos recuerda que el canto congregacional también juega un rol muy importante en el culto congregacional. El canto congregacional enseña, una vez más, el canto congregacional enseña, no cantamos por cantar. Por eso nuestras canciones deben de tener un contenido bíblico, sustancia doctrinal y una dirección hacia Dios. Deben de ser cristocéntricos. La palabra del Señor nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16, lo siguiente: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría. Y mira lo que viene: enseñándose y amonestándose unos a otros, ¿con qué? Con salmos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Y esto significa que cuando nosotros cantamos, también estamos enseñándonos unos a otros. La congregación aprende mientras canta, amados hermanos. Por eso no debemos escoger canciones solo por su ritmo o por la emoción que produce, sino por la verdad bíblica que ese himno comunica, amados hermanos. Así que en la adoración cristiana leemos la palabra, predicamos la palabra y cantamos la palabra. Y esto nos lleva al cuarto elemento del culto, la oración. Y esto significa que en el servicio de adoración la iglesia escucha a Dios a través de su palabra y responde a Dios en oración con gratitud, con fe por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, el pueblo de Dios ora a Dios Padre en el nombre del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. De manera que la oración nos recuerda que no somos un grupo, no somos una comunidad autosuficiente, sino dependemos del Señor para todo. En quinto lugar, la confesión menciona el bautismo. Y el bautismo es una ordenanza instituida por Dios. No es una invención humana, no es una invención del pastor o no es una tradición vacía. Es una señal visible que apunta a nuestra unión con Cristo, especialmente en su muerte, sepultura y resurrección. Por eso el Señor dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, desde una convicción bautista reformada, entendemos que el bautismo debe ser administrado a aquellos que profesan fe en Jesucristo, amados hermanos. No bautizamos para producir fe. No bautizamos para producir fe, sino como testimonio visible de una fe ya profesada.
El bautismo declara públicamente que una persona se identifica con Cristo y con su pueblo, es decir, con la iglesia. Y en sexto lugar, la confesión menciona la cena del Señor. Y a diferencia del bautismo, que se administra solamente una vez, es decir, los creyentes no se bautizan 5 o 6 veces o mensualmente, la cena del Señor sí se repite regularmente en la vida de la iglesia. El bautismo señala el inicio visible de la vida cristiana y la cena fortalece continuamente la comunión del creyente con Cristo y con su iglesia. Y cuando celebramos la Santa Cena del Señor, amados hermanos, el pan representa el cuerpo entregado del Señor en la cruz del Calvario y la copa o el vino representa su sangre derramada. Y aquí debemos decir con claridad algo, amados hermanos. Creo que es importante mencionarlo. El pan no es que se convierte en el cuerpo físico de Cristo, ni el vino se convierte literalmente en su sangre. Nosotros como bautistas reformados no creemos en la transustanciación. Y creo que eso es muy importante dejarlo claro para nuestras visitas. Nosotros no creemos en la transustanciación, sino que son símbolos que apuntan al sacrificio redentor de Cristo. Pero la confesión no solo nos dice qué elementos deben de estar presentes en la adoración congregacional, sino también nos dice cómo debe de celebrarse este culto. Y debe de hacerse con entendimiento, con fe, reverencia y temor piadoso. Eso es lo que nos dice el párrafo 5. Mis amados hermanos, el culto no es un espectáculo. No es una reunión que nosotros que vamos a tomarlo así a la ligera, ni un entretenimiento religioso. Venimos ante el Dios santo y todopoderoso. Roguemos al Señor mientras nosotros realizamos este servicio de adoración, que eso domine, hermano, controle nuestro ser. Estamos delante de nuestro Dios todopoderoso, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y finalmente la confesión menciona prácticas especiales como cuáles, como ayunos solemnes y acciones de gracia. Eso es lo que dice al final el párrafo. Y estas prácticas no forman parte necesariamente del culto semanal, pero pueden ser apropiadas en algunos momentos específicos. Esos ayunos y esas acciones de gracia, porque el ayuno tiene un significado. El ayuno expresa humillación, expresa arrepentimiento, búsqueda de Dios. La palabra del Señor nos dice en Joel capítulo 2, versículo 12, aún ahora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Y por último, las acciones de gracias también son momentos especiales en que la iglesia reconoce públicamente las misericordias y las bondades del Señor. Así como Israel, por ejemplo, cantó en Éxodo capítulo 15 después de ser liberado del imperio Egipto. La iglesia también debe de detenerse para agradecer cuando Dios manifiesta su gracia de manera especial sobre sus hijos. Amados hermanos, nuestro Padre nos ha unido a Cristo y por medio de Cristo nos ha unido a su iglesia. Por eso no debemos descuidar y menospreciar el servicio de adoración. Lo vuelvo a decir, amados hermanos, no descuidemos el servicio de adoración, no lo menospreciemos. Aquí Dios nos reúne y nos habla a través de su palabra. Nos alimenta por medio de la predicación, nos enseña o nos enseñamos unos a otros por medio de los cánticos espirituales. Nos sostiene por la oración, nos recuerda nuestra unión con Cristo en el bautismo, cuando el Señor nos da esa bendición de celebrar bautizo, y nos lleva una y otra vez al Evangelio cuando celebramos la Santa Cena del Señor. En esto creemos y confesamos como iglesia, que el Señor nos ayude y nos guarde a ser fieles. Amados hermanos, Dios me los bendiga